Queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes diferentes historias sobre el amor y la traición de todo el mundo. Así que comencemos nuestro viaje de historias de hoy. Tu esposa ha puesto algo en tu copa a escondidas. Adrián se quedó inmóvil en la entrada del baño del restaurante, las palabras de la mujer desconocida golpeándole como un martillo en el pecho. Instintivamente se dio la vuelta, pero la mujer ya había desaparecido entre la multitud ruidosa del restaurante. Dentro del restaurante de 5 estrellas, el alegre jazz se entremezclaba con las conversaciones. La cena a la luz de las velas por su 10º aniversario de boda debería haber sido perfecta, con su hijo Bruno de 6 años sentado tranquilamente a un lado, garabateando en el menú infantil proporcionado por el restaurante. La esposa de Adrián, Lucía, esperaba en su asiento, su cabello rubio cuidadosamente arreglado brillando suavemente bajo la luz de las velas. Adrián observaba la escena desde lejos, mientras innumerables fragmentos pasaban por su mente. El distanciamiento de Lucía durante el último medio año, las llamadas telefónicas secretas a altas horas de la noche, los gastos inexplicables en las facturas, y ese seguro de vida de alto valor que ella había insistido en comprar. Su intuición le decía que la advertencia de aquella desconocida no era una simple broma. ¿Estás bien?, preguntó Lucía al verlo regresar, mostrando una sonrisa de preocupación en su rostro. Pareces un poco pálido. No es nada, solo me encontré con una persona extraña, respondió Adrián sentándose, forzándose a mantener la calma. ¿Qué persona? La voz de Lucía sonaba ligeramente tensa. Nada importante, Adrián sonrió volviéndose hacia Bruno. Hey, pequeño, ¿qué has dibujado? Bruno levantó orgulloso su dibujo. Es toda nuestra familia. Papá, mira, te he dibujado muy alto. Adrián tomó el dibujo, sintiendo una punzada de dolor. En el papel, 3 figuras en forma de palitos se tomaban de la mano bajo el sol, junto a su casa. Este niño inocente no sabía que su familia estaba al borde del colapso. Es genial, lo colgaremos en la nevera cuando lleguemos a casa, dijo Adrián en voz baja, mientras observaba a Lucía por el rabillo del ojo. Ella se mostraba excesivamente entusiasta, sirviéndole vino repetidamente, animándole a beber más para celebrar. Estos pequeños detalles, que antes podrían haber sido expresiones de amor, ahora parecían sospechosamente extraños. El camarero trajo sus platos principales. Bruno tomó su cuchillo y tenedor con entusiasmo, mientras Lucía sugería llevarlo a lavarse las manos. Adrián aprovechó la oportunidad para intercambiar rápida y discretamente su copa con la de Lucía. Sus dedos temblaban ligeramente, pero el movimiento fue rápido y preciso, sin llamar la atención. Tienes que probar este filete, está realmente delicioso, sugirió Lucía cuando regresó con Bruno, mientras tomaba la copa que ahora era de Adrián y bebía un sorbo de vino. Adrián contuvo la respiración, casi sin atreverse a mirarla. Sí, se ve bien, respondió, bajando la mirada para cortar su filete, sin apetito alguno pero forzándose a comer mecánicamente. Una ira sorda comenzaba a acumularse en su interior, pero sabía que no era el momento de estallar. Aproximadamente 10 minutos después, el comportamiento de Lucía comenzó a volverse anormal. Su rostro palidecía gradualmente, su habla se volvía confusa y su mirada comenzaba a desenfocarse. ¿Lucía? ¿Estás bien?, preguntó Adrián, su voz mezclando verdadera preocupación con ira reprimida. Yo me siento un poco extraña, dijo Lucía con dificultad, sosteniendo su frente. La habitación está girando. Cuando intentó ponerse de pie, perdió el equilibrio, y Adrián extendió rápidamente el brazo para sostenerla. Camarero. Llame a una ambulancia, gritó, asegurándose de que Bruno estuviera seguro detrás de él. Mi esposa se ha puesto mal de repente. El gerente del restaurante acudió rápidamente, mientras Adrián discretamente tomaba una foto con su móvil de la copa frente a Lucía y su evidente malestar. Fue una reacción instintiva, sabiendo que podría necesitar esta evidencia en el futuro. ¿Qué ha pasado?, preguntó nerviosamente el gerente. Adrián, como si de repente recordara algo, cambió su expresión de preocupación a confusión. Espera, hace un momento, una mujer dijo, no estoy seguro, pero mencionó que mi esposa podría haber puesto algo en mi copa. La expresión del gerente se volvió inmediatamente seria. Necesitamos conservar estas copas para analizarlas. Organizaré una revisión de las grabaciones de seguridad.
La ambulancia llegó rápidamente, y los paramédicos confirmaron que Lucía necesitaba ser trasladada al hospital inmediatamente. Adrián dejó a Bruno con una camarera del restaurante, explicándole brevemente que mamá no se sentía bien y que él necesitaba acompañarla al hospital. Volveré pronto a buscarte, pequeño. No tengas miedo, ¿de acuerdo? Adrián besó la frente de su hijo, conteniendo las lágrimas. Bruno asintió, y aunque sus ojos mostraban confusión y miedo, confiaba en la promesa de su padre. En la ambulancia, Adrián sostenía la mano de Lucía, semiconsciente, mientras su interior se sentía helado. 10 años de matrimonio, se habían amado profundamente, y ahora habían llegado a esto. ¿Por qué Lucía haría algo así? ¿Qué había convertido a una esposa amorosa en una extraña dispuesta a dañar a su marido? Lucía había sido una exitosa especialista en marketing, que gradualmente abandonó su desarrollo profesional por la familia. Inicialmente se contentaba con el papel de ama de casa, pero hace algunos años comenzó a mostrar insatisfacción y pérdida. Adrián sabía que ella anhelaba volver al trabajo, pero nunca imaginó que su descontento fuera tan profundo como para planear un acto tan extremo. Al llegar al hospital, los médicos examinaron y trataron rápidamente a Lucía. Adrián insistió en realizar pruebas toxicológicas completas. Me preocupa que pueda haber ingerido alguna sustancia nociva, o que hubiera algún problema con la comida del restaurante, expresó cautelosamente, sin acusar directamente a Lucía. Cuando el médico se marchó, Adrián llamó inmediatamente a su abogado, Tomás. ¿Qué has dicho?, preguntó Tomás incrédulo tras escuchar toda la historia. ¿Lucía intentó envenenarte? Esto es absurdo. Sé que suena increíble, respondió Adrián en voz baja, asegurándose de que ningún personal médico estuviera cerca. Pero vi a esa mujer advertirme, y Lucía presentó síntomas inmediatamente después de beber de esa copa. Tomás respiró profundamente. Escucha, no alertes a nadie todavía. El hospital realizará las pruebas toxicológicas, y si encuentran alguna sustancia anormal, esto será un delito grave. Te sugiero que contactes a la policía inmediatamente y solicites una orden de custodia temporal para proteger a Bruno. Adrián asintió, aunque no podían verlo por teléfono. Haré que mis padres cuiden de Bruno unos días. Pero necesito saber, ¿por qué Lucía haría algo así? No es propio de ella. La gente siempre tiene facetas que no ves, respondió Tomás con calma. Pero ahora no es momento de analizar motivos, sino de garantizar tu seguridad y la de tu hijo. Después de colgar, Adrián contactó a sus padres, explicándoles brevemente la situación y pidiéndoles que recogieran a Bruno de inmediato. Luego expresó su preocupación al personal de seguridad del hospital, solicitando que alguien vigilara la habitación de Lucía antes de que despertara. Los resultados toxicológicos llegaron rápidamente. En la sangre de Lucía se encontraron grandes cantidades de benzodiazepinas, sustancias que en uso excesivo pueden causar una grave depresión del sistema nervioso central. El médico explicó a Adrián y a la policía que ya había llegado que, si la dosis hubiera sido más alta, las consecuencias podrían haber sido fatales. Cuando el oficial comenzó a preguntar detalles, Adrián describió todo el incidente, incluida la advertencia de la mujer desconocida y los recientes patrones de comportamiento inusuales de Lucía. Necesitamos identificar a esa señora, dijo el oficial. También hemos enviado personal al restaurante para obtener las grabaciones de seguridad y muestras de las copas. En ese momento, una enfermera se acercó apresuradamente. Señor, su esposa ha despertado y está preguntando por usted y su hijo. Adrián siguió al oficial hasta la habitación. Lucía parecía débil y confundida, pero cuando vio a Adrián con la policía, un destello de miedo cruzó sus ojos. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Bruno?, preguntó débilmente. Bruno está con mis padres, está a salvo, respondió Adrián, con una voz terroríficamente calmada. Lucía, el hospital encontró grandes cantidades de sedantes en tu sangre. ¿Puedes explicar cómo llegó eso ahí? Los ojos de Lucía se abrieron de par en par, sus labios temblando. Yo, no sé de qué estás hablando. Debe haber sido algo en la comida del restaurante. Alguien te vio poner algo en mi copa, Adrián la miró directamente a los ojos. Y casualmente fuiste tú quien bebió de esa copa. El rostro de Lucía palideció aún más. Miró al oficial, luego a Adrián, como buscando una vía de escape. Finalmente, se derrumbó, con lágrimas incontrolables.
Ha sido un malentendido, no debería haber sido así. Dijo entre sollozos. El oficial dio un paso adelante. Señora Lucía, necesito hacerle algunas preguntas sobre este asunto. Tiene derecho a guardar silencio y a tener un abogado presente. Adrián no pudo permanecer más tiempo en la habitación. Salió del hospital y se quedó de pie en el estacionamiento bajo el viento frío durante mucho tiempo, tratando de ordenar sus pensamientos. Su matrimonio, su confianza, todo lo que había construido, fue completamente destruido en una noche. Pero lo que más le dolía era que esta traición no solo iba dirigida a él, sino que indirectamente también había herido a su hijo. Al volver al hospital, descubrió que la policía había obtenido más información. Las grabaciones de seguridad del restaurante habían registrado claramente a Lucía vertiendo una sustancia en la copa cuando él se ausentó. Además, la misteriosa señora también había contactado a la policía. Su nombre es Sofía Navarro, le informó el oficial a Adrián. Es la exnovia de Esteban Moreno, quien resulta ser el entrenador personal de tu esposa. Según Sofía, escuchó accidentalmente a Esteban y a tu esposa planear todo esto. Esteban Moreno, si el nombre le resultaba familiar a Adrián. Lucía había comenzado a hacer ejercicio hace unos 6 meses y mencionaba frecuentemente cómo su entrenador la ayudaba a recuperar su confianza. En aquel momento, Adrián se alegró de que ella encontrara un nuevo interés, sin imaginar que esto se convertiría en la fuente de su traición. La investigación se extendió rápidamente a Esteban Moreno. La policía encontró en su apartamento información sobre Adrián, incluyendo su horario de trabajo, detalles de la póliza de seguro, y notas de investigación sobre cómo usar ciertos medicamentos. Más inquietante aún, encontraron correos electrónicos entre Esteban y Lucía discutiendo planes posteriores. Esteban intentó huir cuando fue arrestado, lo que confirmó aún más su culpabilidad. Durante el interrogatorio, inicialmente negó todas las acusaciones, pero ante las pruebas contundentes, pronto buscó un acuerdo de culpabilidad, intentando trasladar la mayor parte de la responsabilidad a Lucía. Fue completamente idea de ella, afirmó. No soportaba a su marido y quería el dinero del seguro. Yo solo le di algunos consejos. Sin embargo, las evidencias en su teléfono y computadora contaban otra historia. Esteban era el cerebro de todo el plan, había identificado a Lucía como un objetivo fácil de manipular, una exprofesional frustrada, insatisfecha con su vida familiar ordinaria, ansiosa por emociones y cambios. Aprovechó estas debilidades para guiarla gradualmente hacia el crimen. Lucía enfrentaba graves cargos de intento de asesinato y fraude de seguros. Su abogado defensor intentó presentarla como víctima de Esteban, una esposa manipulada y seducida. Pero los registros telefónicos mostraban que Lucía no solo participó activamente en el plan, sino que también sugirió varias mejoras, incluyendo la elección de la ocasión adecuada, la cena del 10º aniversario, y asegurarse de que Bruno no ingiriera accidentalmente la droga. Adrián no podía enfrentar directamente a Lucía. Presentó una solicitud de divorcio a través de su abogado, mientras pedía al tribunal la custodia completa de Bruno. Dada la naturaleza del caso, el tribunal aprobó rápidamente una orden de custodia temporal, prohibiendo a Lucía cualquier forma de contacto con Adrián y Bruno. Bruno aún no comprendía todo lo sucedido. A sus 6 años, solo sabía que mamá estaba enferma y necesitaba ir a un lugar especial para tratamiento por un tiempo. Adrián, junto con sus padres y un psicólogo infantil, explicó cuidadosamente a Bruno este difícil periodo de transición. ¿Cuándo volverá mamá a casa?, preguntó Bruno una noche después de que Adrián le leyera un cuento antes de dormir. El corazón de Adrián se partió. Sabía que no podía mentirle a su hijo, pero la verdad completa era demasiado pesada para un niño de 6 años. Mamá hizo algunas cosas malas y necesita estar lejos de nosotros por un tiempo, explicó lo más suavemente posible. Pero ella siempre será tu mamá, y yo nunca te dejaré. Bruno pareció aceptar esta explicación, pero aún despertaba por pesadillas durante la noche. Adrián a menudo se encontraba sentado junto a la cama de su hijo, dándole palmaditas para que volviera a dormir, con el corazón lleno de ira hacia Lucía y dolor por el sufrimiento inocente de Bruno. Finalmente, Sofía Navarro se reunió con Adrián y le explicó en detalle cómo se enteró del plan. Como exnovia de Esteban, ella también había sido engañada y utilizada por él. Cuando descubrió accidentalmente el plan de Esteban y Lucía, su sentido moral la impulsó a actuar. No podía quedarme mirando cómo lastimaban a una persona inocente, especialmente considerando a tu hijo, le dijo a Adrián.
Conozco los métodos de Esteban. Puede hacer que las personas crean que lo que quieren es exactamente lo que él les ofrece. Adrián agradecía el valor de Sofía, pero seguía sin entender la elección de Lucía. Ella podría haber pedido el divorcio directamente, dijo confundido. Nunca le impedí perseguir la vida que quería. Sofía negó suavemente con la cabeza. El juego de Esteban no se trata solo de libertad. Hizo creer a Lucía que merecía más, tu dinero del seguro, tus bienes, y un nuevo comienzo sin luchas ni compromisos. A medida que avanzaba el caso, Adrián tuvo que reconstruir su vida y la de Bruno. Tomó una licencia temporal para cuidar a su hijo mientras gestionaba los asuntos legales que surgían constantemente. Vendió su casa, ese lugar lleno de recuerdos pero ahora solo de dolor, y se mudó a un pequeño apartamento cercano. El juicio de Lucía y Esteban se convirtió en el foco de atención de los medios locales. Los titulares sobre el caso de la copa envenenada del 10º aniversario ocupaban las portadas de todas las noticias. Durante el juicio, las pruebas fueron contundentes, incluyendo las grabaciones de seguridad del restaurante, los informes toxicológicos, los materiales de planificación encontrados en el apartamento de Esteban, y el testimonio de Sofía. Adrián solo asistía al juicio cuando era absolutamente necesario. Cada vez que veía a Lucía sentada en el banquillo de los acusados, sentía un vacío en su corazón. Antes, creía conocer a su esposa, cada una de sus expresiones, cada sonrisa. Ahora, era como una completa extraña. Lo más impactante para Adrián fue el testimonio de Lucía. Frente a las pruebas irrefutables, admitió su participación, pero su explicación fue desgarradora. Después de 10 años de matrimonio, sentí que mi vida se estancaba, dijo en el tribunal. Adrián siempre fue tan exitoso, mientras yo perdía mi identidad. Esteban me hizo creer que nuestro plan no lastimaría realmente a nadie, solo incapacitaría temporalmente a Adrián para que pudiéramos obtener el dinero del seguro. Pero los registros de correos electrónicos y mensajes de texto mostraban que el propósito final del plan iba mucho más allá. Esteban y Lucía habían discutido dosis que podrían causar daño permanente, y cómo obtener la custodia de Bruno después del desafortunado incidente, mientras adquirían todos los bienes de Adrián. El gran jurado apenas tardó en emitir su veredicto. Lucía fue declarada culpable de intento de asesinato y fraude de seguros, sentenciada a 15 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 10 años. Esteban, por ser el cerebro y tener antecedentes, fue sentenciado a 20 años. Tras el anuncio de la sentencia, Lucía intentó contactar con Adrián a través de su abogado, pero él rechazó claramente cualquier forma de comunicación. Dile que todo ha terminado, Adrián le dijo al abogado de Lucía. No necesito explicaciones ni disculpas. Solo deseo que se mantenga alejada de mí y de mi hijo. Para Adrián, la justicia legal no podía reparar el trauma emocional. Su confianza había sido completamente destruida, su fe en el amor sacudida. Con el apoyo de amigos y familiares, comenzó a recibir asesoramiento psicológico, aprendiendo a manejar este profundo nivel de traición. El proceso de divorcio se completó rápidamente. Considerando el comportamiento criminal de Lucía, el tribunal otorgó a Adrián la gran mayoría de los bienes matrimoniales, así como la custodia completa de Bruno. A Lucía se le prohibió cualquier forma de visita no supervisada hasta que Bruno cumpliera 18 años o hasta nueva orden judicial. 6 meses después, Adrián decidió empezar completamente de nuevo. Aceptó una oferta de trabajo de una empresa en California, preparándose para mudarse con Bruno a la costa oeste. Antes de partir, visitó la prisión, no para ver a Lucía, sino para cerrar este capítulo. En la recepción de visitantes de la prisión, el personal le preguntó a quién iba a visitar. A nadie, respondió Adrián. Solo necesito mirar este edificio, para recordarme algo. Se quedó en el estacionamiento, contemplando los muros grises y el alambre de púas, con el dolor y la ira aún vivos en su corazón. Pero sabía que, por Bruno y por sí mismo, debía mirar hacia adelante. No perdonaría la traición de Lucía, ni la olvidaría. Pero se negaba a dejar que esa traición definiera el resto de su vida. El sol de California era más brillante de lo que Adrián había esperado. Él y Bruno se instalaron en una pequeña villa de estilo español en Santa Mónica, a solo unos minutos a pie de la playa. Nuevo trabajo, nueva escuela, nuevos vecinos, todo les recordaba que la vida podía comenzar de nuevo. «Papá, ¿puedo ir a jugar a la playa?», preguntó Bruno en la mañana del tercer día después de mudarse.
A sus 7 años, ya se había adaptado rápidamente a este ambiente lleno de sol. Claro, déjame recoger algunas cosas y nos vamos, respondió Adrián sonriendo. Ver a su hijo recuperando gradualmente su vitalidad le daba cierto consuelo. Los últimos 6 meses habían sido especialmente difíciles para Bruno, desde perder a su madre hasta mudarse de su hogar familiar, y enfrentar las miradas curiosas y preguntas de sus compañeros. En la playa, Bruno correteaba alegremente entre las olas mientras Adrián lo observaba sentado en la arena. Su teléfono vibró en el bolsillo, era una llamada de Tomás. «Hola, ¿alguna novedad?», preguntó Adrián. Recibí una notificación de la prisión, la voz de Tomás era seria. Lucía ha solicitado derechos de visita, quiere contactar con Bruno por vídeo. Sugiero que sigamos rechazando cualquier forma de contacto. Adrián miraba a su hijo jugando a lo lejos, con un conflicto interno. Por un lado, sabía que Bruno aún extrañaba a su madre, por otro, no podía confiar en que Lucía no volvería a lastimarlo psicológicamente. «Dile al tribunal que rechazamos la solicitud», finalmente decidió. Bruno no está preparado para enfrentar todo esto. Tal vez algún día, pero no ahora. Después de colgar, Adrián continuó observando a Bruno. Su hijo estaba concentrado construyendo un castillo de arena, con una expresión despreocupada en su rostro. Adrián juró en silencio que, sin importar el precio, protegería a este niño de cualquier daño adicional. El nuevo trabajo de Adrián como director creativo de una firma de diseño arquitectónico era desafiante pero gratificante. Organizó un horario de trabajo flexible para poder llevar y recoger personalmente a Bruno de la escuela, asistir a sus partidos de fútbol y actividades escolares. A pesar de todo, seguía sintiéndose solo, especialmente en las horas silenciosas de la noche. Una tarde, una colega del trabajo, Valeria, invitó a Adrián y Bruno a una barbacoa el fin de semana. El instinto inicial de Adrián fue rechazar, había mantenido cautela hacia las actividades sociales desde el incidente. Pero al ver el anhelo en los ojos de Bruno por hacer amigos, finalmente aceptó. La barbacoa resultó sorprendentemente agradable. Bruno rápidamente se hizo amigo de otros niños, mientras Adrián encontró que podía mantener conversaciones normales con otras personas sin mencionar su pasado. «Tu hijo es adorable», comentó Valeria más tarde esa tarde. «Debe ser difícil criarlo solo». Adrián asintió. «Es un desafío, pero también muy gratificante. Si necesitas ayuda, como recogidas ocasionales o cuidar de Bruno, no dudes en pedírmelo», ofreció amablemente. «Mi hija Emma tiene casi su edad, y parece que se llevan bien». Adrián sonrió agradecido, pero en su interior aún existía una barrera infranqueable. Podía aceptar ayuda, incluso formar nuevas amistades, pero ¿confianza e intimidad más profundas? Eso parecía una posibilidad inalcanzable. Durante los primeros meses en el nuevo entorno, Adrián trabajó duro para establecer un sistema de apoyo. Se unió a un grupo local de apoyo para padres solteros, donde podía compartir experiencias con personas que enfrentaban desafíos similares. Bruno comenzó a recibir asesoramiento psicológico infantil, lo que le ayudó a expresar y procesar sus complejos sentimientos hacia su madre. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia en la prisión, la vida de Lucía era otro mundo. Al principio intentó mantener un perfil bajo, pero su caso era demasiado notorio. Las compañeras reclusas sentían tanto curiosidad como hostilidad hacia la esposa que había intentado envenenar a su marido, especialmente aquellas que tenían hijos. Pero el verdadero castigo no venía de la discriminación externa, sino de su propio tormento interno. La prisión le dio a Lucía mucho tiempo para reflexionar sobre cómo pasó de ser una esposa amorosa a una persona dispuesta a dañar a su marido. Recordaba su primer encuentro con Esteban, cómo él gradualmente plantó ideas, cómo la guió paso a paso hacia el abismo. «Te mereces una vida mejor», le había dicho Esteban. «Renunciaste a todo para apoyar a Adrián, ¿y cómo te lo ha agradecido? ¿Con una jaula suburbana y tareas domésticas diarias?» Al principio, Lucía solo disfrutaba de la atención y el reconocimiento. Luego, a medida que su relación se profundizaba, Esteban comenzó a describir una solución perfecta: si Adrián, desafortunadamente, sufriera un accidente, el dinero del seguro le daría libertad y una nueva vida. «Solo un poco de medicamento», prometió. «Hacerlo temporalmente incapaz de moverse, para que podamos obtener su firma y acceso. Después podemos comenzar una nueva vida juntos, tú, yo y Bruno». Lucía había creído en este plan absurdo.
No solo lo creyó, sino que participó activamente, ejecutando esta terrible acción aquella noche fatal. Los días en prisión eran monótonos y solitarios. Lucía intentó contactar con Bruno varias veces, pero cada intento fue rechazado por el abogado de Adrián citando la orden judicial. Intentó escribir cartas explicando sus acciones, pero nunca recibió respuesta. A diferencia de Lucía, Esteban pronto encontró su camino en la prisión. Como manipulador carismático, rápidamente estableció una red de relaciones, asegurando su relativa seguridad y comodidad. Casi nunca mencionaba a Lucía o Adrián, como si ese plan y esas personas nunca hubieran existido. Sofía Navarro se mudó a Portland después del caso, comenzando una nueva vida. Ocasionalmente recibía breves actualizaciones de Adrián, informándole sobre la situación de Bruno, lo que le daba una cálida satisfacción. Su valentía había cambiado el destino de muchas personas, y aunque nunca buscó reconocimiento, esta conciencia le daba paz. En su segundo año en California, Adrián conoció a una madre soltera llamada Elena en la escuela de Bruno. Su hija de 10 años se hizo amiga de Bruno, y los niños jugaban juntos con frecuencia. Elena también había experimentado traición, su exmarido la engañó con su mejor amiga, dejándola sola para criar a su hija. A veces me pregunto si alguna vez podré volver a confiar en alguien, confesó Elena durante una ocasión en que los niños jugaban mientras los adultos tomaban café. Adrián asintió comprensivamente. Las cicatrices de la traición son profundas, especialmente cuando vienen de quienes más confiabas. Pero no quiero que mi hija vea a una madre eternamente temerosa y a la defensiva, continuó Elena. Necesita saber que, aunque la vida puede traer dolor, sigue valiendo la pena mantener una mente abierta. Estas palabras resonaron en el corazón de Adrián. No quería que Bruno perdiera la confianza en la humanidad debido a la traición de su madre. Pero al mismo tiempo, sus propias cicatrices seguían frescas, y cada vez que recordaba el engaño de Lucía, la ira y el dolor volvían a surgir. En el trabajo, Adrián gradualmente recuperó su creatividad y pasión. Sus diseños comenzaron a recibir reconocimiento en la industria, y la empresa le dio más autonomía y una posición más alta. La estabilidad económica le permitió proporcionar a Bruno educación de calidad y actividades extracurriculares enriquecedoras. Sin embargo, por mucho que intentara ocultarlo, las sombras del pasado siempre estaban presentes. Cada vez que alguien preguntaba por la madre de Bruno, Adrián daba respuestas vagas, generalmente nos separamos o ella no está en la vida del niño. Estas explicaciones a medias verdad le resultaban agotadoras, pero no quería que extraños conocieran la dolorosa verdad. 3 años después, un sábado por la mañana, Adrián vio una cara familiar en las noticias de televisión mientras servía café, Esteban Moreno. El informe decía que había resultado gravemente herido en una pelea en prisión y se encontraba en estado crítico. Adrián apagó la televisión, no queriendo que Bruno de 9 años viera la noticia. Pero esta información despertó en él una serie de emociones complejas. No sentía tristeza por la situación de Esteban, pero tampoco satisfacción maliciosa. Solo una extraña sensación de vacío, como si el dolor pasado hubiera agotado su capacidad de sentir emociones intensas. Esa noche, Bruno planteó una pregunta que tomó a Adrián por sorpresa. «Papá, ¿mamá era realmente una mala persona?» Adrián dejó el libro que estaba leyendo y miró seriamente a su hijo. Sabía que esta pregunta llegaría tarde o temprano, pero aún se sentía poco preparado. «¿Por qué preguntas eso, amigo?» Bruno se encogió de hombros. «Un chico en la escuela dijo que vio cosas sobre mi madre en internet, que intentó hacerte daño». «¿Es verdad?» Adrián respiró profundamente, queriendo proteger a su hijo pero sin mentirle. «Tu madre hizo algunas cosas muy equivocadas, por eso tuvo que irse. Pero las personas son complicadas, Bruno. Las personas que hacen cosas malas no son necesariamente completamente malas, así como las que hacen cosas buenas no son completamente buenas. A veces la extraño», confesó Bruno en voz baja. «¿Eso significa que yo también soy malo?» Adrián atrajo a su hijo hacia sus brazos. «No, por supuesto que no. Extrañarla es completamente normal. Es tu madre, y es natural que la ames, sin importar lo que haya hecho». Bruno se acurrucó en el abrazo de su padre, y Adrián sintió una punzada en el corazón. Su hijo sufría inocentemente las consecuencias de esta tragedia, lo que Adrián no podía perdonar a Lucía. Al día siguiente,
Adrián contactó a su abogado para preguntar sobre la situación actual de Lucía y su estado legal. Sigue cumpliendo su condena, con buen comportamiento, le informó Tomás. Ha solicitado nuevamente derechos de visita, esta vez por correspondencia. El tribunal pregunta nuestra posición. Adrián dudó. Personalmente no quería ningún contacto con Lucía, pero Bruno acababa de expresar que la extrañaba. Necesitaba tomar la decisión más beneficiosa para su hijo, no solo basada en sus propios sentimientos. Si es a través de cartas estrictamente controladas, creo que Bruno podría estar en edad de manejar este contacto limitado, finalmente dijo Adrián. Pero necesito discutirlo primero con su psicólogo. Cuando el psicólogo de Bruno expresó su apoyo a una comunicación limitada y supervisada, Adrián aceptó la solicitud de Lucía. Estableció límites estrictos, todas las cartas debían pasar primero por su revisión, cualquier intento de manipular o dañar a Bruno sería interceptado, y Adrián se reservaba el derecho de terminar este arreglo en cualquier momento. La primera carta de Lucía fue breve y medida. Expresó cuánto extrañaba a Bruno, preguntó sobre su escuela e intereses, pero no mencionó los eventos pasados ni a Adrián. Bruno respondió describiendo su nueva vida, amigos y pasatiempos, pero manteniéndose en silencio sobre cuestiones emocionales más profundas. Adrián observaba cómo esta comunicación limitada afectaba a Bruno. Le reconfortaba ver que su hijo podía considerar la comunicación con su madre como una pequeña parte de su vida, no como el centro. Bruno continuaba prosperando, destacando en la escuela, manteniendo amistades saludables y sobresaliendo en el equipo de fútbol. 5 años después, Bruno ya tenía 12 años, convertido en un joven sensible pero fuerte. La empresa de diseño de Adrián florecía, y su amistad con Elena también se había profundizado gradualmente, aunque ambos mantenían cuidadosamente una distancia emocional. Un día, Adrián recibió una llamada inesperada. El abogado de Lucía le informó que ella había sido diagnosticada con cáncer terminal en prisión y le quedaban solo unos meses de vida. Pedía ver a Bruno una última vez antes de morir. Adrián se sintió abrumado. Por un lado, seguía sin poder perdonar la traición de Lucía, por otro, no estaba seguro de tener derecho a privar a Bruno de la oportunidad de despedirse de su madre. Decidió discutir francamente el asunto con Bruno, dándole la opción. Tu madre está muy enferma, explicó con calma. Los médicos dicen que puede que no le quede mucho tiempo. Quiere verte una vez. Depende completamente de ti, no hay respuesta correcta o incorrecta. Bruno reflexionó durante mucho tiempo, luego miró a su padre. Quiero verla, papá. No porque haya olvidado lo que hizo, sino porque necesito hacerle algunas preguntas antes de poder dejarlo ir realmente. Adrián se sintió orgulloso de la madurez de su hijo, aunque también ansioso por la inminente reunión. Organizó la visita a la prisión, pero insistió en estar presente también, para proteger a Bruno de posibles daños emocionales. En el camino a la prisión, Bruno estaba sorprendentemente tranquilo. ¿Sabes qué, papá?, dijo de repente. Sin importar lo que pase, agradezco que hayamos sido solo nosotros dos todos estos años. Lo has hecho muy bien. Adrián apretó el volante, tratando de controlar sus emociones. Su hijo había crecido en medio de esta tragedia, mostrando sabiduría y empatía más allá de su edad. La sala de visitas de la prisión era fría y austera. Cuando Lucía fue traída, Adrián apenas la reconoció. 5 años de prisión y enfermedad habían cambiado completamente su apariencia. Estaba demacrada, pálida, con el cabello ralo, pero cuando vio a Bruno, sus ojos aún brillaron de alegría. Has crecido tanto, dijo débilmente, con voz temblorosa. Gracias por venir a verme. Bruno asintió, pero no se movió para abrazarla. ¿Querías verme porque quieres decirme algo? Lucía miró a Adrián, luego de nuevo a Bruno. Quería decirte en persona que lo siento mucho. No solo por lo que hice, sino por no estar presente durante los años en que creciste. Me he perdido tanto, tus partidos de fútbol, tus cumpleaños, todos esos momentos importantes. ¿Por qué?, preguntó Bruno directamente. ¿Por qué querías lastimar a papá? Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. No tengo una buena razón, solo excusas patéticas. Me sentía sola, perdida, ansiaba un cambio. Esteban me hizo creer que merecía más, y que tu padre era un obstáculo. Fui estúpida, me dejé manipular, pero al final, fue mi elección, mi error.
La reunión duró aproximadamente media hora. Lucía no buscó perdón, solo quería que Bruno supiera que su arrepentimiento era genuino. Bruno mantuvo una distancia emocional, pero también mostró cierto grado de empatía. Cuando el tiempo terminó, Lucía simplemente dijo: «Vive una buena vida, Bruno. Mereces toda la felicidad del mundo». En el camino de regreso, Bruno permaneció en silencio durante mucho tiempo. Finalmente dijo: «Se ve completamente diferente a como la recordaba». Adrián asintió. Las personas cambian, especialmente después de pasar por algo así. No la odio, reflexionó Bruno. Pero tampoco estoy seguro de poder perdonarla. ¿Es normal? Completamente normal, respondió Adrián. Algunas cosas no se pueden perdonar del todo, pero podemos aprender a vivir con ellas y seguir adelante. 6 semanas después, el abogado de Lucía informó a Adrián que ella había fallecido. Respetando los deseos de Bruno, Adrián lo llevó al sencillo funeral. La ceremonia fue breve y privada, con muy pocas personas presentes. Adrián se quedó a distancia, dando a Bruno su espacio para despedirse. Esa noche, Adrián encontró a Bruno sentado en el columpio del patio trasero, mirando las estrellas. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Bruno asintió. Estaba pensando, si esa señora no te hubiera advertido aquella noche, ¿cómo sería todo? Probablemente ninguno de nosotros estaría aquí. Adrián se sentó junto a su hijo. La vida siempre está llena de «y sí», pero no podemos cambiar el pasado, solo decidir cómo enfrentar el futuro. Me alegra que nos tengamos el uno al otro, papá. Bruno se apoyó en el hombro de su padre. Somos un buen equipo. Adrián rodeó con el brazo los hombros de su hijo, sintiendo la tranquilidad de la noche. Su corazón aún tenía cicatrices, probablemente nunca sanarían completamente. No perdonaría la traición de Lucía, ni olvidaría el miedo de aquella noche y el dolor posterior. Pero había aprendido a vivir con esas cicatrices, por Bruno y por sí mismo. 10 años después, cuando Bruno se graduó de la universidad, Adrián sintió una satisfacción tranquila. A pesar de la tragedia, lo habían logrado. Bruno había crecido para ser un joven compasivo pero no ingenuo, capaz de ver la complejidad humana sin quedar atrapado en las sombras del pasado. Adrián nunca volvió a casarse, aunque mantuvo una estrecha amistad con Elena. La confianza seguía siendo un desafío para él, pero ya no veía a todas las personas como potenciales traidores. Había aprendido a distinguir entre cautela y paranoia, a mantenerse abierto pero no indefenso. A veces, en sueños, Adrián aún regresaba a aquella noche fatídica, viendo la copa de vino intercambiada. Durante los primeros años, este sueño lo despertaba con el corazón acelerado y sudor frío. Pero con el tiempo, el sueño perdió su poder. La vida continuaba, con toda su complejidad, dolor y belleza. Las cicatrices de la traición permanecerían siempre, pero ya no definían la vida de Adrián. En la sombra de aquella copa envenenada, encontró el valor para seguir adelante, no a través del perdón, sino aceptando la realidad y negándose a quedar atrapado en el pasado. En la ceremonia de graduación de Bruno, alguien preguntó a Adrián si se arrepentía de las decisiones del pasado. Él negó con la cabeza, su mirada fija en su hijo que sonreía orgulloso a lo lejos. Cada paso, por doloroso que fuera, nos trajo hasta aquí. No me arrepiento. Aquella copa de veneno intercambiada cambió el destino de todos, pero al final, fueron las propias elecciones de Adrián y Bruno las que moldearon su futuro. Entre las ruinas de la traición, construyeron una nueva vida, imperfecta, pero auténtica, con cicatrices, pero fuerte. Si esta historia resonó con ustedes, no olviden dar me gusta, compartir y suscribirse a nuestro canal para más contenido fascinante. Esperamos verlos en nuestra próxima historia.